Buenos días, el día de hoy continuamos con la sesión número 12 que tiene por tema sistema circulatorio. El día de hoy trataremos de hablar todo lo correspondiente al sistema circulatorio. Iniciemos con ¿qué es el sistema circulatorio? El sistema circulatorio siempre van a ser una estructura anatómica que está compuesta por dos sistemas, el sistema cardiovascular y el sistema linfático. El sistema cardiovascular tiene como función distribuir cada uno de todos los nutrientes y el oxígeno dentro de las células de nuestro cuerpo y con ello mismo recoger todos los desechos metabólicos para después eliminarlos a través de los riñones, por ejemplo, en la orina o a través del aire exhalado en los pulmones. El sistema cardiovascular siempre va a comprender el corazón, vale la aclaración, que actúa como bomba que mantiene en conjunto el funcionamiento de todo nuestro cuerpo. Ahora, con ello mismo también trabajamos lo que son los vasos sanguíneos, que son las arterias, las venas y los capilares. Ahora, ¿qué son estas tres cosas que hemos mencionado? Estas tres cosas son los conductos que transporta la sangre y ¿qué es la sangre? La sangre obviamente es un líquido fluido que contiene las células producidas por la maduración de la célula madre ósea o de la médula espinal, mejor dicho. Por su parte, el sistema linfático, ahora vamos a hablar del otro sistema, ya hablamos del sistema cardiovascular, ahora continuamos con el linfático. Es un sistema de transporte que inicia en nuestros tejidos corporales, que continúa por nuestros vasos linfáticos y desemboca en la sangre. Ahora, ¿qué es lo que realiza? Realiza un trayecto unidireccional. Las funciones principales de este sistema son transportar el líquido de todos los tejidos que rodean las células, principalmente las sustancias proteicas, que vendrían a ser todas las proteínas. Ahora, a la sangre, ¿por qué? Porque debido a su tamaño no pueden atravesar la pared del vaso sanguíneo, por eso solamente la transportan. El líquido que recorre el sistema linfático se conoce como linfa. Los conductos por los que circula la linfa son los vasos linfáticos, que los conectan con los diferentes puntos linfáticos. Ahora, los ganglios linfáticos o puntos linfáticos son estructuras nodulares que se agrupan en forma de racimo, como si fuera una uva, no sé si se han dado cuenta, uno tras de otro, otro y otro, las cuales actúan como filtro de linfa. Además, el sistema linfático está compuesto por órganos linfoides, entre los cuales destaca mucho lo que es el vaso y el timo, además de la médula ósea roja, y también hay médula amarilla y las amígdalas, que son muy importantes en el sistema circulatorio. Vamos a ver una pequeña imagen. En esta pequeña imagen vamos a poder observar cada una de las diferentes arterias y venas dentro de nuestros cuerpos. Bueno, la idea es más o menos tener una idea de dónde se ubican cada una de ellas. No puedo hablar de cada una de ellas porque no nos daría el tiempo, pero sí podemos observar y ver cuáles son las de mayor importancia entre todas sus venas, incluyendo nuestro corazón y las diferentes arterias que están dentro de ellas, para tener más o menos una idea en caso de una emergencia o para saber acerca más de nuestro cuerpo. Bueno, continuamos. La médula ósea, tocamos este tema. La médula ósea es un tipo de tejido que se encuentra en el interior de cada uno de los huesos, que puede ser de dos clases, puede ser roja o amarilla. ¿Cuál es la diferencia de cada una? Que la roja se produce la hematopoiesis, que es el proceso de fabricación de las células de la sangre, y en la amarilla, en cambio, es la parte interior del hueso compuesta principalmente por todo lo que es la grasa y en la que interviene la sangre. Durante la niñez, la mayor parte de la médula ósea es roja, vale la aclaración, pero con el paso de los años de uno tras otro, se convierte en amarilla. En los adultos, la médula ósea roja, en adelante médula ósea amarilla, se localiza principalmente en los huesos largos, como por ejemplo en el fémur. Ahora, y en algunos planos en las costillas, como en el esternón, la columna vertebral, el cráneo, la escápula y la pelvis. La médula ósea siempre va a contener los denominados hemoblastos. ¿Qué es un hemoblasto? Es algo muy importante, que son células madre que se cargan de, al madurar, originar tres tipos principales de células sanguíneas, que son las hematíes, los eritrocitos y los glóbulos rojos. Esto es muy importante, chicos, muy importante, porque estas células son las encargadas de transportar todo el oxígeno a las células, y los leucocitos o glóbulos blancos son los encargados de defender a nuestro organismo, de cuidarnos, de protegernos frente a los diferentes tipos de infecciones
infecciones junto con las plaquetas, que son las células encargadas de evitar los diferentes tipos de hemorragias. Si pasa algo en nuestro cuerpo, evitar de que llegue a un problema mucho mayor impidiendo algunas cosas. Por ejemplo, si existe una herida o un corte alguno, los vasos sanguíneos se reproducen de diferente forma y es donde ocurren las plaquetas haciendo un pequeño bloque para evitar la sutura. Ahora, la médula ósea siempre va a mantener el número normal de 3 tipos de células sanguíneas, sustituyendo a las viejas que sufren una muerte natural programada conocido como el nombre de apoptosis. Esto es muy importante porque la médula ósea es capaz de producir las células de manera mucho más rápida y cuando hay una infección, la médula estimula la formación de leucocitos para combatirla, o sea, defender nuestro cuerpo y aumentar su rapidez para evacuar nuestra solución. Por ejemplo, podemos ver aquí una imagen donde podemos observar la médula ósea y lo que fabrica los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Dentro de los glóbulos blancos están los linfocitos, los monocitos, el oinicífulo, el basófilo y el neurofilo, que son los diferentes tipos de glóbulos blancos con diferentes tipos de funciones. Luego tenemos las plaquetas y los glóbulos rojos. Vamos a ver ahorita, como estamos tocando mucho este tema, vamos a trabajar lo que es la sangre. Mencionado en la médula ósea, las células madres producen 3 tipos principales de células sanguíneas, que son los glóbulos rojos, también denominados hematíes o eritrocitos, los glóbulos blancos, que también son llamados los leucocitos, y las plaquetas, que también son llamadas trombocitos. Cada una de estas tiene y desempeña una función diferente que la vamos a hablar mucho más adelante. Vamos a ver una pequeña imagen de lo que son un eritrocito, que es de una manera circular parecida a una dona, pero completa. Una plaqueta, que es de una manera mucho más ramificada, y un leucocito, que es como una esponja circular. Continuamos. Glóbulos rojos. Los glóbulos rojos siempre van a ser unos discos cóncavos. ¿Esto qué quiere decir? Con una forma de una esfera, pero con hueco, que se componen de hemoglobina. Muy importante. ¿Qué es la hemoglobina? Estamos tocando este tema. ¿Qué es la hemoglobina? La hemoglobina es una sustancia muy rica, pero muy rica en lo que es hierro, cuya función siempre va a ser transportar todo el oxígeno, desde los pulmones hasta cada uno del resto de nuestro cuerpo. Su tamaño y forma y flexibilidad les permiten introducirse dentro de los lugares muy pequeños dentro de nuestro cuerpo. Ahora, la hormona que regula la formación de los glóbulos rojos también se llama eritropoyetina, y esta se produce en unas células de los riñones. O sea, algo muy importante aquí, ¿dónde se produce esa célula? En los riñones, cuya función de esta es estimular la médula para que forme muchos más glóbulos rojos y que no falten para los momentos críticos, por ejemplo a la hora de una hemorragia, a la hora de una infección, a la hora de un corte, etc. Continuamos ahora sí con los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos siempre van a ser los encargados de la defensa, de defender al organismo frente a los diferentes tipos de infecciones. Ahora, ¿cómo se producen? Estos se producen a partir de las células madres, obviamente de la médula ósea, donde se almacenan y se liberan simplemente al torrente sanguíneo, uno por uno. Cuando entran al organismo y cuando los necesitan, los glóbulos blancos viven en la sangre. Pueden vivir hasta unas 12 horas y son de un tamaño mucho más grande que los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son muy pequeños. Los glóbulos blancos tienen un tamaño mucho mayor. Ahora, el recuento total de los leucocitos se encuentra entre 5.000 y por 10.000 milímetros cúbicos, que existen en diferentes tipos. Por ejemplo, tenemos 2 diferentes tipos. Neutrofilos, que son los primeros que acuden frente a una infección. Esto es algo muy importante, es la primera capa. La normal es un reencuentro entre 3.000 y 7.000 unidades por milímetro cúbico. O sea, muy pequeño, pero su función siempre consiste en localizar y sobre todo neutralizar las bacterias, de tal forma que cuando las encuentren un tejido no se rompa y se liberen sustancias que hagan que aumente la circulación de la sangre en esta zona, de manera que atraigan los neutrofilos. Ahora, los eosinófilos, que son los encargados de responder ante las reacciones alérgicas. Este es otro tipo de glóbulos blancos. Vale, lo que hace es siempre inactivar toda sustancia extraña que ingrese a nuestro cuerpo para que no cause un daño a lejos. Continuamos con los basófilos, que son los que también intervienen dentro de las reacciones alérgicas, hasta liberando la histamina. ¿Pero qué es la histamina? Estamos hablando aquí de un nuevo término. La histamina es una sustancia que aumenta la circulación sanguínea, en la que
hace que en la zona aparezcan mucho más tipos de glóbulos blancos que se reproduzcan mucho más rápido y estén mucho más rápidos y atentos en esas zonas para que faciliten las y salgan de los vasos sanguíneos y avancen hacia la parte dañada y se pueda reconstruir. Continuamos con los linfocitos. Aquí hay algo muy importante, los linfocitos y los monocitos. Los linfocitos siempre van a constituir un 30% del total de leucocitos, entre 1000 y 4000 por milímetro cúbico. O sea, son muchos, pero no son todos. Al contrario que los granulocitos, viven durante mucho tiempo y sobre todo maduran y se multiplican unos entre otros para determinados estímulos. No solo luchan ellos contra las infecciones, esto es muy importante, y no solamente matan, sino que también tienen proteínas para fabricarse y apoyarse dentro de nuestro organismo. Continuamos con los monocitos. Los monocitos son un poco más escasos, constituyen solamente un 5% y son del total de leucocitos. Obviamente, su función siempre de los monocitos va a ser acudir a la zona de infección para eliminar todas las células muertas, o sea, todas las células que ya no sirven, desecharlas y contienen enzimas especiales con las que también pueden matar a las bacterias. Vale la aclaración, se forma una médula ósea y tras pasar por la sangre siempre vigilan y cumplen funciones con los diferentes tipos de tejidos adjuntos a la piel, los pulmones, los hígados y a nuestro vaso. Este 5% es muy importante porque son los que se encargan de eliminar las células muertas. Bueno chicos, continuamos con algo muy importante que no podemos dejar de lado, que también hemos mencionado, que son las plaquetas. Las plaquetas, también conocidas como trombocitos, son células sanguíneas que provienen de las hemorragias. ¿Qué quiere decir eso? A través de la formación de los coágulos nacen ellas. Las cifras normales de las plaquetas oscilan entre 150.000 y 450.000 por milímetro cúbico. O sea, son millones de millones. Son muchas que acuden cuando hay una hemorragia. Ahora, la hormona que estimula la médula para producir nuevas plaquetas se conoce con el nombre de trombopoyetina. Las plaquetas siempre se van a acumular en las heridas. ¿Por qué? Porque son las que provocan la contracción del vaso sanguíneo. ¿Qué quiere decir? Tras una serie de reacciones químicas dentro de ellas y conjunto con los factores de coagulación que intervienen, se unen todas, una entre sí, y forman el coágulo y fibrina, que detiene definitivamente la hemorragia. Eso hace que pare, que ya no siga sangrando, y la vida media de una plaqueta de sangre es alrededor de 10 días. O sea, tienen una vida escasa, pero no tanto como los glóbulos blancos. Bueno chicos, a raíz de esta información van a tener que realizar un resumen y responder las siguientes preguntas que se encuentran más abajo, que son mucho más sencillas, como que son 11, que son preguntas que hemos tratado en el tema anterior. Recuerden que tienen que hacer su resumen o mapa conceptual. Nos volveremos a encontrar.